tardes, ¿cómo están? Vamos a exponer las DDR y DCR, que son direcciones determinantes de entrenamiento y direcciones condicionantes del entrenamiento. Quien les habla, Luisa Fernanda González Galindo. Primero que nada, es importante aclarar que las DDR y las DCR, pues son las direcciones de rendimiento, son líneas de enfoque que usamos pues en el entrenamiento para entender las capacidades, las cualidades que se deben entrenar, pues más énfasis en ese deporte, en ese atleta y dependiendo en qué temporada se encuentra ese atleta. Antes de comenzar a hablar de eso, vamos a hablar un poquito de la periodización, de cómo se llegó a ese punto y demás. Primero, la planificación por campanas. Planificación de campanas nace a raíz de unas Olimpiadas, Juegos, donde se comenzaron a cuestionar los diferentes métodos de planificación, si era importante ese método, si buscaba rendimiento, o si creaban otro para pues obviamente dar ese mayor rendimiento. Se comenzaba a aplicar a partir de los Juegos Olímpicos en Sydney, y poco a poco pues fue transformando ese modelo de periodización de entrenamiento que tenía McVeigh, que era pues básicamente todos los periodos de preparación, el de competencia y de transitorio, que es el que hoy en día todos conocemos. Se cambió ese modelo por las campanas estructurales y de certeza. Esto lo que nos habla es que la estructura convencional de planificación del entrenamiento deportivo versus pues, la estructura contemporánea. Ese cambio de lo antiguo, de lo que se estaba manejando antes, a ese paso de la nueva preparación, donde acá ya cambiamos como tal el 60% por 40%. Es decir, cambiamos el 60% de una planificación, el porcentaje, por el 40% de preparación. 40% de preparación física, donde vemos sobre fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, coordinación, estructura de mesociclos y el 60% en preparación específica para ese entorno. También tenemos el ATR. El ATR también es muy importante en esta transición antiguo a lo nuevo, debido a que pues, nos va a manejar también el alto rendimiento, donde el ATR es acumulación, transformación y realización de ese plan o plan estructural del entrenamiento que se está manejando para la nueva contemporaneidad. Ya lo que es, pues realizar un análisis crítico a ver si servía, no servía, qué novedosos tenía este invento. Y poco a poco fueron viendo que ese tipo de planificación sí daba resultados importantes pues, al momento de los deportistas y en los atletas de alto rendimiento y en los deportes. Ya para competiciones centradas en periodo de un tiempo posterior a un largo camino de personas, pues es llamado periodo preparatorio, que es antes de la competencia. Ya después ya comenzamos ya a hablar propiamente de las DDR, que las DDR son las determinantes, ¿qué? Direcciones determinantes del rendimiento, que es preciso en cada deporte, en cada deporte y en cada atleta. ¿De acuerdo? ¿Qué son? Pues básicamente constituyen a los contenidos de preparación necesarias que se requieren para ese alto rendimiento. Van a determinar también todo el tema de las características en grandes rasgos, es los ingredientes principales que vamos a necesitar para que ese deportista salga a la luz y pueda desenvolverse de una mejor manera en la competencia. Acá también vamos a hablar todo sobre el tema de las capacidades físicas, técnicas, tácticas, psicológicas, todo lo que el deportista tiene que ir mejorando poco a poco mediante esa planificación que el entrenador picado, ha estructurado, para así poder pues, obviamente llegar a un alto rendimiento y tener esos logros, objetivos estipulados ya al momento de la competencia. Ese también el rendimiento competitivo pues es de acuerdo a cada disciplina, porque no todos los deportistas son iguales, ni tampoco todos los deportes son iguales. Entonces, cada uno tiene sus objetivos y determinantes para realizar ese hallazgo. ¿Para qué nos sirve? Pues básicamente nos sirve para identificar todas esas capacidades, perfeccionar al máximo
tanto técnica, física, pues a grandes rasgos para llegar al rendimiento en la competencia. Las características. Acá pues básicamente lo que se hablaba anteriormente van a estar relacionados pues con lo específico del deporte, con si el deporte es de resistencia, si el deporte es aeróbico, anaeróbico, si es de fuerza explosiva, si es de velocidad. Entonces ahí vamos a clasificar ese nivel de deporte para que podamos llegar a ese rendimiento y tener una buena preparación, de acuerdo pues a las direcciones determinantes. Acá manejamos tipos, que tenemos 4 tipos, que las condicionales, que son todas, pues, toda esta preparación física, tanto específica como en general, lo que ya fuerza explosiva, velocidad máxima, resistencia, resistencia a la fuerza, resistencia aeróbica, de acuerdo pues a cada deporte. En técnicas, pues obviamente, como sabemos, entre mayor perfeccionamiento tenga la técnica, pues menos gasto energético va a tener el deportista. Y así precisamente va a rendir un poquito más fácil a nivel competitivo. La táctica, pues vamos a hacer esas anticipaciones, esa lectura del oponente, la toma de decisiones que tiene ese atleta al momento de estar en esa competencia. Acá es importante también manejar tácticas bajo presión en los entrenamientos, en la planificación, para que ellos sepan controlar esas emociones y todo. Y por eso es que viene también la parte psicológica, para que ese deportista pues tenga concentración y tenga también ese manejo de la toma de decisiones bajo presión, bajo estrés, y no tenga algunas afectaciones en ese rendimiento de la competencia. ¿Cómo lo podemos identificar? Pues a través obviamente del análisis del deporte, acá ya, ¿no? Vamos a ver si el deporte necesita, mediante homo, perfil fisiológico, biomecánico, táctico, ya lo que habíamos hablado. Si es endo, ecto o mesomorfo. Por ejemplo, en halterofilia, pues necesitamos que el deportista desarrolle la fuerza máxima. Taekwondo necesitamos que desarrolle velocidad y flexibilidad. En atletismo, vidas más rápidas. Y en análisis del rendimiento del atleta élite, o sea, el segundo. Y por último, mirar esos estudios, esas investigaciones que han hecho pues varios autores para así también poder mirar esas nuevas tendencias, esas nuevas tecnologías que se requieren en el deporte. Tenemos un ejemplo de las direcciones determinantes del entrenamiento. En el atletismo pues tenemos la velocidad máxima, la técnica de salida, la frecuencia de sacada, que pues va a marcar obviamente un avance en la competencia. En la natación, pues tenemos todo lo de las brazadas, todo lo de las patadas, la capacidad aeróbica que tiene, la hidrodinámica en el agua y demás. Y por último, en el fútbol, pues la velocidad de cambio de dirección, la toma de decisión rápida y pues todas las técnicas tanto de pase como de control y demás. Por otro lado, ya tenemos las DCR. Las DCR son direcciones condicionantes del rendimiento. ¿Qué son? Pues estas son todas las capacidades que no impacta directamente en la competencia, pero pues obviamente es fundamental para que esos direccionamientos determinantes de rendimiento puedan surgir. Es decir, que van de la mano las dos. Si una falla, pues la otra también va a fallar. Entonces la idea es que al momento de esa planificación, pues estén de la mano. Es la base obviamente de todo lo que constituye las DDR para que pueda surgir ese atleta. Y son las cualidades básicas que no influyen directamente como tal en la competencia. Es que todo en el entrenamiento y la sostención de la DDR. ¿Esas para qué nos sirven? Pues sirve para sostener el entrenamiento, como ya lo hemos hablado, para ese la planificación, que podamos trabajar en ellos. Es decir, que si un deportista en taekwondo, en las DDR necesita todo el tema de capacidad teórica, pues obviamente si hay fuerza y zancada de velocidad de pateo, pues uno acá en las DSR, pues vamos a manejar todo lo de flexibilidad, todo lo de anticipación, ustedes y demás. Acá tenemos unas características muy específicas que son general y transferidas pues en muchos deportes, ya que estamos hablando de preparación físicas. Entonces sí, lo que
hemos aplicado en algunos deportes, nos puede servir para deporte. Un ejemplo de eso, la técnica de pateo, natación, nos puede servir para realizar un trabajo de ejercicio de fuerza en el área de taekwondo y demás. Acá se trabaja pues solo el tema de etapas generales o inicial del entrenamiento. Su desarrollo es indispensable para que las DDR pues se entren bien en todos esos tipos, se vaya a buscar ese paso a paso del rendimiento. Y acá por último tenemos también 4 tipos, que es condiciones básicas, que acá hablamos solo de resistencia aeróbica, la fuerza general, la flexibilidad estática, dinámica y activa. El segundo son psicomotrices, todo lo de coordinación, equilibrio, ubicación espacio-temporal, ritmificación, todo esto. Psicológicas también, todo lo de la motivación, tolerancia a la frustración, que la tolerancia a la frustración, pues ya son muy poquitos deportistas que cuentan esa tolerancia de la frustración y por eso es que llegan al abandono deportivo. Por eso es importante trabajar ese tema de psicología para que no llegue ese abandono deportivo y demás. Y por último tenemos las funcionales, que es todo lo de movilidad articular, lo de los patrones, a la técnica. Ya por siguiente, ya como lo mencioné, tenemos la importancia de las dos, de las DDR y las DCR, que al momento de la preparación, pues, tienen que dar ese 100%, dar 60 y 40% para que eso pues, se contribuya a nivel de la competencia. Son los vencimientos, las columnas, pues que dan esa estabilidad para que esas áreas de entrenamiento, para que ese deportista pues llegue a obtener esos grandes logros o ese rendimiento que se busca, pues obviamente en la competencia. Es importante que nosotros como entrenadores, pues obviamente sepamos planificar eso, ya sea con cualquier tipo, cualquier modelo, pero pues es importante tener esa similitud, pues ese conocimiento. Ya el siguiente, ya tenemos el ejemplo como tal. En el área de taekwondo, lo clasifiqué en 6 componentes acá en las DDR. Primero, la velocidad de reacción. Esto porque en el combate, pues obviamente el primer contacto visual, auditivo con el oponente, pues debe generar una respuesta rápida y efectiva. Si el oponente se duerme, pues obviamente le van a marcar todos los puntos, van a recibir, le van a entrar todas las patadas, todas las técnicas de puño, y pues obviamente va a perder el combate si no tiene la velocidad de reacción, tanto en desplazamientos hacia adelante, hacia atrás, y pues anticipar esos ataques que va a tener el oponente. El segundo es todo lo de potencia y velocidad de pateo. Acá pues tenemos diferentes técnicas básicas, Avanta Chagi, Dorio Chagi, Yo Chagi, que son las técnicas más que se utiliza más que todo en las competencias porque saben que pueden marcar un punto fijo si se marca con la precisión, que eso ya ahorita lo vamos a hablar. Acá obviamente la velocidad es crucial porque si el otro oponente lee tus movimientos y tú no tienes esa velocidad para impactar la patada, pues obviamente el otro deportista va a contraatacar ese golpe, pues no va a tener una acción en tema de rendimiento óptimo y pues va a perder el combate. Dominio tanto técnico como táctico. Acá ya hablamos sobre ese tema de la capacidad de aplicar las técnicas con precisión. Hoy en día en el taekwondo se maneja todo el tema de los petos electrónicos y los petos electrónicos lo que tienen son sensores. Entonces, ¿cómo se maneja con petos electrónicos en el peto y en el casco? Tiene los sensores que eso va directamente a la pantalla. Y eso uno lo puede ver que los otros sensores están en los guantines, que los guantines van las protecciones de los puños, y en las empineras, que en las empineras son la de los pies. Tenemos todas las empineras que tienen 14 sensores en total, y en las manos, que en las manos sí es a decisión de los jueces y árbitros que están ahí en la mesa, porque el puño debe ser bien definido, recto, para que los jueces puedan mirar y validar esa técnica. Entonces, obviamente, ese dominio técnico para tener un gasto energético menor, tener esa precisión táctico para mirar si
El oponente ataca con una llave y tú lo puedes contrarrestar con abituro y demás. Y así, pues obviamente, pone ese contraataque y ataque. Otro equilibrio de coordinación es muy importante, que acá tenemos también técnicas con saltos, con giros, con combinaciones. En las competencias de combate de Kiruji, los puntos que son con directos valen 2 al peto y 3 al casco. Los que son con salto, con giros y eso, se aumentan 2 más. Es decir, que si le pegases al peto, hiciste un giro impactante, ya no son 2 puntos, sino son 4. Y a la cabeza ya no serían 3, sino serían 5 puntos. Entonces, por eso es que sí necesitamos equilibrio y coordinación. En el tema de la otra modalidad de competencia, que es el punce. Entonces, tanto punce de freestyle, que ahí manejamos todo lo que son mortales, ritmificación, ¿no? Pues sí es muy importante. La toma de decisiones también es importante por el tema de que hablábamos anteriormente. Esas trabajar bajo el estrés, bajo la presión social. Esas competencias se hacen también con mucho ruido, entonces eso permite que el deportista se descontrole. Trabaja esos factores externos para que al momento que él esté ahí en la competición, en los rounds, pues tenga toda la atención prestada a su oponente, más no al público en general. También para realizar ese ataque y contraataque, pues al oponente. Y por último tenemos todo lo de fuerza explosiva. Y acá la fuerza explosiva, pues es importante la competencia tanto en como en combate para generar ese estímulo y respuesta inmediata referente a un ataque con la mayor potencia posible para hacer válido el punto y demás. En esos sensores que estaba explicando anteriormente, también revisa tanto la precisión, con qué parte del pie marca y todo, con qué parte del sensor, para así también subir los puntos. Pero también existe el marcador o el índice de fuerza que pegó esa patada. En ese. Si tú pegas muy suavecito, pues obviamente no va a subir los puntos. Entonces tienes que calcular también la fuerza para que suban para que suban los puntos. Fuerza explosiva, pues porque vamos a manejar una fuerza inicial para realizar esa energía y pues contrarrestar con el punto. Tenemos las DCR, que son direcciones condicionales de rendimiento también de fondo. Acá tengo 5. Fuerza general, pues obviamente tenemos que fortalecer más que todo la zona del core, ya que tenemos que estar con las patadas altas, mantener equilibrio y demás. Y eso más que todo viene de la fuerza del core, principalmente. Control postural, porque pues, aunque uno pegue una mala patada, pues obviamente las otras conversiones, los giros al momento que puede caer mal, entonces toca fortalecer todo ese tema. Entonces sí es importante. La flexibilidad. Hoy en día, tanto en el punce como en el kirugi, el taekwondo pues, es muy flexible. En el punce, que son todo el tema de figuras esquematizadas o combate imaginario, con unos pasos de secuencia, ahí entre más alto haga la patada y más definido sea la técnica, pues obviamente va a tener más rendimiento. Mientras la patada sea más bajita, pues eso va a restar puntos y no va a tener ese resultado. Por eso es importante que el deportista tenga su flexibilidad. En el área del quirúrgico, como le explicabas, en el peto, que es la altura del torso, la espalda, pues solo valen 2 puntos. Si tú vas a pegar en el casco pues tiene mayor porcentaje de puntos. Por temas de puntos, si necesitamos que tengan en los isquiotibiales, en las caderas, pues una buena flexibilidad. El tercero es la resistencia aeróbica. Pues obviamente los rounds acá en taekwondo menos de minuto y medio a 2 minutos, dependiendo de la categoría. En la categoría juvenil son 2 minutos por 30 segundos de descanso y son 2 rounds. Dependiendo. Si un competidor gana un round y el otro competidor gana otro round, pues se va al round tercero para definir quién va a ganar. Acá se gana es por round. Entonces, si quedaron empatados, pues tienen que hacer 3 rounds. Un total de esfuerzo serían 6 minutos por 30 segundos de descanso cada round. Pues obviamente si vamos a trabajar esa resistencia aeróbica. Pues obviamente ahorita en el combate no es que esté ahí todo el tiempo lance patadas, lance patadas, porque no. También es un sistema aeróbico, anaeróbico. Después toca trabajar también eso a los deportistas.
La coordinación general, por ejemplo, pues ya lo hablaba en el PUNCE, y en desplazamientos en el área del combate. Si tú no tienes una buena desplazamientos, te puedes caer y si caes es una penalización, donde esa penalización pues obviamente es punto para el otro contrincante. Y pues genera una menor gasto energético. Y ya por último tenemos la estabilidad postural y el equilibrio, que acá lo que se hablaba anteriormente, para mantener todo el tema de las posturas técnicas, pues sin perder el eje corporal. En el tema del punce es muy importante este tema postural, por lo que el punce es elegante. Entonces tú tienes que ejecutar la técnica bien marcada, una buena patada 180, que 180 es patada arriba, con una inclinación del cuerpo, una rotación del pie a 180 grados. Entonces también es muy importante y pues, obviamente para evitar todo el tema de lesiones y demás. Muchas gracias por su atención.